La promoción y defensa de los derechos humanos es una tarea que debe hacerse día a día. FESPAD presenta Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Es un gusto poder estar con ustedes y, por supuesto, presentarles una nueva entrevista en su espacio Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, el cual se desarrolla dentro del marco del 32 aniversario de fundación de esta organización de derechos humanos. En esta oportunidad vamos a compartir micrófonos en los estudios de YSUCA con Héctor Carrillo y Kerlin Velloso. Ambos son abogados de FESPAD y, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias a la YSUCA por el espacio. Un saludo a toda la población salvadoreña de FESPAD. Buenos días a todas y todos, un placer estar acá. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Licenciado Carrillo, El Salvador enfrenta actualmente un escenario de mucho irrespeto a los derechos humanos, a los mismos defensores y defensoras de derechos humanos. Si bien es cierto, los avances en el tema no eran óptimos, pero se había avanzado de manera importante. ¿Qué lectura se hace desde FESPAD en la actual coyuntura que vive el país? Bueno, en efecto, El Salvador está marcado por una larga historia de serias problemáticas que se han venido enfrentando y han causado distintas consecuencias en la sociedad. El acontecimiento más reciente para la construcción de institucionalidad en El Salvador son los acuerdos de paz, ¿no? Que son como el cierre de un largo trayecto por fundar instituciones democráticas en El Salvador, por fundar una república. Si algún origen tiene El Salvador como país, son los acuerdos de paz. Antes de eso, hay un Estado enfrentado o más bien controlado por grupos. Tenemos toda la década de los 60, 70, 80 controlada por un esquema sobre todo militar. Si nos vamos más atrás, encontramos desde 1932 un serio conflicto, también serias contradicciones en la sociedad que nos llevaban a todo tipo de confrontación, y nos podemos ir incluso un siglo antes, ¿no? A la misma fundación de la República, luego de la llegada de los españoles, y encontramos durante toda esa historia serias contradicciones en la sociedad sin mecanismos claros para resolver esas contradicciones, esas diferencias, sea por el tema del acceso a la tierra, sea por la falta de acceso al empleo, o por salarios injustos, o por la falta de espacios de participación política. No había mecanismos. Entonces los acuerdos de paz justamente son, si queremos verlo así, el único contrato social que podríamos encontrar en la historia del país sobre cómo vamos a funcionar como sociedad y cómo vamos a administrar y resolver nuestros conflictos. Y eso permitió, sobre todo, quizás los acuerdos de paz resolvieron el tema de la falta de espacios políticos, que son fundamentales para poder abordar los otros problemas estructurales de la sociedad, como son los problemas económicos. Y ahí estamos hablando de la falta del acceso al empleo, la falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al deporte, la recreación, y todos los derechos humanos, ¿verdad? Entonces tenemos ese avance con los acuerdos de paz que, digamos también uno de los hitos de esos acuerdos de paz es lograr la alternancia en el poder. Eso es positivo, ¿no? Digamos, eso vino como a concretar desde el ámbito político, no así desde el ámbito económico, que tiene todavía muchos retos. No obstante, en lo que va de la nueva administración, hay señales bastante serias de retroceso sobre estos espacios políticos o de participación política que se habían logrado obtener. Y aquí quiero ser bien claro. FESPAD es amigo de la institucionalidad, tiene sobre todo y ante todo la construcción de la institucionalidad de cara a garantizarle a las personas una vida digna, pero no podemos, si bien somos amigos de la institucionalidad, somos enemigos de la arbitrariedad y los abusos. Y eso lo hemos estado viendo
Recientemente, y lo decimos francamente y lo decimos con la esperanza que se escuche en nuestra voz una crítica constructiva, hemos visto serios acontecimientos que representan serios retrocesos en cuanto a la existencia de un espacio cívico democrático de participación política. Y podemos poner varios ejemplos. Las acciones que hay del órgano ejecutivo en contra de periodistas, o incluso también la falta de tolerancia a críticas hacia la gestión gubernamental, el constante señalamiento a organizaciones de la sociedad civil, el impulso de medidas arbitrarias en diversos ámbitos, la falta de diálogo político y social con actores políticos y con organizaciones de la sociedad civil. Son aspectos que creemos que este gobierno debe de reflexionar y debe de corregir, y está a tiempo de corregirlos aún, vean. Ya hay señalamientos de la comunidad internacional, de organismos internacionales de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces estamos como en un momento donde se debe hacer una profunda reflexión de hacia dónde queremos ir como sociedad y cómo vamos a administrar nuestros problemas. No podemos retroceder a administrar nuestros problemas con base a la confrontación. Debe ser el diálogo el que debe prevalecer. Usted se ha referido a los acuerdos de paz, ¿verdad? ¿Se pensó en un nuevo rol cuando se da la firma de estos acuerdos, en un nuevo rol de la Fuerza Armada y, por supuesto, de la creación de una Policía Nacional Civil, que fueran respetuosos de los derechos de la población? ¿A qué nos enfrentamos ahora específicamente con estas dos instituciones? La Fuerza Armada debe de proteger la integridad del territorio, y sobre la base de esa función constitucional, la Fuerza Armada está entrenada para hacer el uso máximo de la fuerza. La formación militar es tendiente a eso. Los acuerdos de paz implicaron dejar bien claro que ese era el rol de la Fuerza Armada. Y esto fue así también por todos los abusos que en los años 70, 80 se dieron por parte de las Fuerzas Armadas. A la fecha, hay un sinnúmero de casos no resueltos sobre graves violaciones a derechos humanos que han quedado en la impunidad y sobre lo cual se viene trabajando también. Desde este gobierno ha incrementado la militarización, pero hay que ser objetivos, no ha sido solo este gobierno. Con la misma firma de los acuerdos de paz se mantuvo, y eso es una cuestión que se ha venido criticando desde la sociedad civil, se mantuvo cierto papel de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Y para justificar esto se ha recurrido en las décadas más recientes, lo hizo el gobierno del FMLN, lo está haciendo este gobierno, lo hizo el gobierno de Funes y los gobiernos anteriores, se recurre al argumento de que es necesaria la Fuerza Armada en virtud de la grave crisis de seguridad pública. Sin embargo, eso no es cierto, y la Sala de lo Constitucional incluso se ha referido a este tema, señalando justamente lo que comentaba, que la Fuerza Armada no puede participar en tareas de seguridad, porque la formación que tiene es incompatible con la seguridad pública. En ese sentido, nosotros hemos venido señalando que debe separarse, sí que debe respetarse la Constitución. En esta época de pandemia se han visto también graves violaciones a derechos humanos donde ha habido participación de la Fuerza Armada. Y en la policía, que debe ser garante del respeto de derechos fundamentales, resulta que esa mezcla también tiene sus consecuencias, porque vemos a policías patrullando con fuerzas militares. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa ahí? O los policías inciden en que los militares tengan algún tipo de actuación más de cara al ámbito policial, o será que los policías adquieren más bien en las prácticas de la Fuerza Armada, ¿no? Sin duda, la práctica nos lleva y lo que vemos, lo que registramos, a darnos cuenta de que ambas instituciones están cayendo en abusos contra la población civil. Entonces, eso es también un aspecto sobre el cual hay que reflexionar, porque se está ocupando en estos momentos a la Fuerza Armada en todos los ámbitos. Los vemos repartiendo alimentos, los vemos en tareas que tienen que ver con salud pública en el marco de la pandemia, los vemos en todos los ámbitos. Incluso hemos podido observar una estrategia comunicacional abierta de parte del gobierno para exaltar la figura de militares y del ministro particularmente de Defensa, ¿no?
Entonces esos son aspectos que no son propios de una sociedad democrática. Licenciada Belloso, en la actual administración hay muestras evidentes, como ya se ha dicho, de autoritarismo y de irrespeto a las leyes. El 9F es un ejemplo de ello. ¿Por qué estos signos de lo que se creía superado? Es decir, el autoritarismo y el uso del ejército como una forma de controlar a quien se considere adversario. Sí, bueno, hemos venido viendo en el actual gobierno, en la actual gestión, signos de autoritarismo. Ya lo mencionaba Héctor, el tema de reforzar ese rol que tiene la Fuerza Armada o esa figura que tiene tanto la Fuerza Armada pero como también la policía. El hecho también de que el Estado sea enemigo de toda aquella persona o toda aquella institución que no esté de acuerdo con las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, ¿verdad? Creemos que ha venido cerrando los espacios de participación que se tenían o que mínimamente se habían logrado en El Salvador. Entonces es como reforzar esa figura que vamos a posiblemente entrar a un Estado, a un gobierno que viene desnaturalizando la participación de la sociedad civil en temas de seguridad. Y básicamente la situación que se dio el 9 de febrero con la intromisión de militares en la Asamblea Legislativa pueden dar muestras de la poca tolerancia que se tiene de tener opiniones contrarias a lo que el Ejecutivo pueda plantearse o pueda querer. ¿Y cuáles son los factores que contribuyen a que la espiral de violencia se mantenga siempre con una curva ascendente? Porque si bien es cierto, se están manejando datos de bajas en homicidios, pero se siguen reportando, por ejemplo, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamiento también forzado, entre otras formas de violencia, ¿verdad? ¿Qué estaría a la base de que esta espiral se mantenga siempre a la alza, licenciado? Bueno, a la base de esto es que realmente no se está abordando las causas de la violencia en nuestro país. Si uno se pregunta qué es lo que, bueno, hay indicadores positivos, ¿no? Y eso es bueno, pero si uno se pregunta qué es lo que ha cambiado del gobierno anterior al gobierno actual, por ejemplo, con el tema de los homicidios, para que bajen, eso no está claro. Y no hay respuesta clara del gobierno, únicamente se alude al Plan Control Territorial, que no es del conocimiento público y que en la práctica eso es nada más lo que los gobiernos anteriores hacían, ¿no? El tema de las capturas masivas, el año 2019 cerró con 41,000 capturas, con el 62.8% de capturas en flagrancia, es decir que la gente supuestamente estaba cometiendo el delito cuando la capturaron. Una situación que es imposible porque no hay una policía tan eficaz en el mundo que esté presente justo en el momento que ocurren todos los delitos, ¿no? Entonces se ha estado haciendo lo mismo, capturas masivas, despliegue de policía, despliegue de ejército y no hay realmente una situación que fundamente y que garantice la sostenibilidad de esos cambios. Y tal como lo mencionaba, hay otros indicadores que demuestran que la violencia continúa. No se ha estado impulsando medidas que de verdad aborden las problemáticas en las comunidades. Las comunidades tienen problemas claros. Hay falta de acceso al empleo. Somos un país que tiene un alto nivel de desempleo, de subempleo, ingresos promedio familiares muy bajos, falta de acceso a la educación, falta de espacios de recreación, falta de acceso a la cultura, y eso es lo que tiene a la base el ciclo de violencia, ¿no? Solo por dar un dato, y es que el factor de educación, el factor cultural es determinante en la existencia de hechos de violencia y eso no se está atendiendo. Según la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, solo el 11,1% del total de la población en El Salvador tiene más de 13 años de escolaridad, es decir, que pudo llegar
a un nivel universitario, aunque no lo haya culminado, ¿no? Eso nos dice mucho. Si también revisamos la cifra de las personas que terminan en un centro penal cumpliendo una condena por un hecho delictivo, nos damos cuenta que arriba del 97% de esa población no llegó a la universidad. Es decir, hay una relación directa entre falta de acceso a la educación con el cometimiento de hechos delictivos. Si revisamos lo que se está haciendo en este gobierno y lo que se hizo en el gobierno anterior, no se ha abordado esa problemática. No vemos un impulso generalizado al tema de la educación, no vemos tampoco que se mejoren las condiciones de acceso al empleo o las condiciones mismas en el empleo. En cuanto a remuneración, no hay de hecho una actualización del salario mínimo. Esas son las verdaderas causas de la violencia en nuestro país y sobre eso no se está haciendo mucho, ¿no? Es decir, no se va a resolver, y aquí quiero ser franco también, la sociedad y los gobiernos de turno han sido injustos con la policía, porque se ha descargado sobre ellos la responsabilidad de resolver el tema de seguridad pública, y no es cierto que ellos lo puedan resolver, ellos y ellas, porque hay elementos también, hombres y mujeres, ¿no? Ellos y ellas no lo pueden resolver, a ellos les corresponde solo una parte, pero las verdaderas causas de la violencia no tienen nada que ver con la actuación de la policía. Amigos y amigas, llegamos a las 9 de la mañana con 49 minutos, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Estamos en su espacio, Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y nuestros invitados esta mañana, Héctor Carrillo y Kerlin Belloso, abogados de FESPAD. Regresamos enseguida. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras, 91.7 FM, más que una generación. ¿Sabías que el examen periódico universal es un mecanismo implementado por la Organización de las Naciones Unidas que nace en virtud de la Resolución 60-251 de la Asamblea General de la ONU de fecha 15 de marzo de 2006? Y es el Consejo de Derechos Humanos el responsable de promover el respeto universal de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los países miembros de la ONU es revisada cada 5 años. El Salvador ha sido examinado en 2 ocasiones. La última vez fue en octubre de 2014, pero el resultado de la evaluación fue emitido hasta el 28 de mayo de 2015. Como producto de la evaluación, el Consejo de Derechos Humanos decidió aprobar el resultado del examen de El Salvador. Las organizaciones sociales, entre las que participa FESPAD, en seguimiento al segundo examen de El Salvador, donde éste recibió 159 recomendaciones relacionadas a la garantía, promoción y protección de los derechos humanos, dieron seguimiento a cada una de ellas y elaboraron informes en los que se reflejaba el cumplimiento o incumplimiento de los mismos. En uno de los informes, construido por 17 organizaciones, se señala que El Salvador no aprueba el examen periódico universal. De más de 100 recomendaciones, cumplió aproximadamente 20. Gracias por estar en sintonía del 91.7 del FM. Somos YSUK acompañándole en este espacio. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. 9 de la mañana con 52 minutos y vamos a continuar rápidamente. Licenciada Belloso, ¿hay trabajo coordinado desde FESPAD con instituciones del Estado para poder trabajar de manera conjunta en temas que vayan encaminados a minimizar estos altos índices de violencia que se siguen presentando en el país, a efecto de también poder generar una cultura de paz? Bueno, compartir un poco que FESPAD tiene trabajo a nivel comunitario en distintos municipios del país, trabaja temas de prevención de violencia y cultura de paz, y estos espacios nos han permitido poder realizar algunas coordinaciones con instituciones del Estado en años anteriores.
Actualmente, con la actual gestión presidencial que tenemos, estos espacios han venido cerrándose. Existió una mesa penitenciaria, también una mesa de atención a personas LGTB y la mesa de atención a víctimas de violencia social, que dependían un poco del Ministerio de Justicia, que no se ha reactivado el trabajo que veníamos realizando con otras organizaciones de la sociedad civil. Es importante también mencionar que también se tenía un espacio con la Policía Nacional Civil, una mesa donde participaban varias organizaciones de la sociedad civil, y en diciembre del año pasado, cuando hace su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un llamado especial para que se reactiven estos espacios, particularmente por la situación de violencia y de inseguridad que existen tanto a nivel nacional, pero que sufren también varias comunidades. Hasta el momento no hemos tenido información que exista la posibilidad de reactivarse. También conocíamos el rol importante que tenía en aquel momento INJUVE, ¿verdad?, que trabajaba también a nivel municipal con distintos jóvenes, a nivel comunitario también, que desconocemos cuál ha sido su rol en este tiempo que ha venido trabajando. Creemos, por el nivel de acercamiento que tenemos con las comunidades, que ha bajado la participación de los jóvenes en temas de seguridad ciudadana, y que muy poco se ha visto el rol del Estado en estas comunidades. Y pues, como lo decía, se han cerrado estos espacios de participación de la sociedad civil, que servían un poco también para contextualizar cuál era la situación que se vivían en las comunidades, la situación de violación a derechos humanos, particularmente de agentes de Policía Nacional Civil y también de miembros del Ejército. Entonces, vemos cómo poco a poco estos espacios han venido diluyéndose, y acá hacer un llamado también al gobierno que puedan reactivarse, al Ministerio de Justicia, de donde dependían estas mesas que eran importantes para satisfacer un poco las necesidades de grupos en condición de vulnerabilidad. El tema de la población LGTB también ha sido invisibilizada a través de este gobierno, cerrándose estos espacios, por ejemplo, la Secretaría de Inclusión Social, que era por primera vez un espacio en donde se tenía la posibilidad de tocar temas de personas que se encuentran excluidas del ejercicio y del goce de sus derechos humanos. Usted ha planteado el tema de los jóvenes, ¿verdad?, y la importancia del trabajo con estos sectores. ¿Están planteando ustedes también la importancia de poder tener un diálogo intergeneracional? ¿Y por qué es importante que los jóvenes conozcan la historia? ¿A qué se le estaría apostando desde FESPAD con este planteamiento? Bueno, desde FESPAD se sabe que lo más importante es el tema de la dignidad de las personas, y que cada ser humano tiene algo que aportar en el devenir de la sociedad. La participación de los jóvenes en política definitivamente es necesario, porque permite conocer, además de sus necesidades, también las diferentes posturas que se tienen en cuanto a el ejercicio de los derechos humanos. Conocemos de las necesidades que se tienen tanto en las distintas comunidades o colonias, pero también conocemos el potencial que los jóvenes tienen para aportar en temas trascendentales del país. Conocer la historia nos permite no repetir, y creo que esto se ha dicho en muchas ocasiones, pero nos permite no repetir situaciones de violencia que se han venido sufriendo a lo largo de la historia en El Salvador. También es importante porque los jóvenes es uno de los grupos más afectados en cuanto al tema de seguridad pública. En las comunidades se criminaliza la pobreza con gran severidad y con muy poca justicia. Entonces los jóvenes conocen sus problemas. Hay jóvenes en comunidades que no pueden salir ni siquiera a la pequeña cancha que tienen
porque existe una Policía Nacional Civil, que no estamos hablando que sean todos los miembros de la corporación, sino que hay policías que afectan el ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, que los jóvenes puedan participar en estos espacios de diálogo, tanto con autoridades, ya sea municipales, pero también con autoridades de gobierno, es necesario para que reivindiquen muchos de sus derechos que están siendo violentados. Y en una última pregunta, licenciado Carrillo, ¿cuáles son los escenarios que se pueden observar desde FESPAD? ¿Han hecho algún ejercicio estos escenarios para los próximos años, tomando en cuenta la difícil situación política, social y económica por la que está atravesando el país? Bien, quizás viendo un poquito el escenario político, nosotros tenemos la preocupación de estar entrando a una fase de desmontaje de las instituciones democráticas en El Salvador. Quizás la manera más apropiada de explicarlo podría ser con este concepto que yo invito a la población a que revise sobre él, acuñado por Guillermo O'Donnell, que se denomina democracia delegativa, en donde las instituciones democráticas van siendo mermadas, desmontadas, a partir de un aparente ejercicio democrático, que en este caso es el ejercicio electoral. El rumbo que la institucionalidad tome va a depender en buena medida del Ejecutivo. Sabemos del alto nivel de apoyo que manifiesta tener y que las encuestas le dan, pero ese nivel de apoyo se puede traducir en una oportunidad para el diálogo o en una profundización de la confrontación. Si el órgano ejecutivo, si el presidente Nayib Bukele mantiene la línea de la confrontación que ha venido sosteniendo desde que asumió su mandato, incluso desde antes, nos encaminamos a un escenario muy preocupante de agudización de los conflictos políticos y sociales dentro de la sociedad. Conflictos que en el pasado trajeron graves consecuencias para el país y que son justamente los que se han querido evitar y para los cuales se crearon mecanismos con los acuerdos de paz, el tema del juego democrático, el respeto a libertades fundamentales que ahora están siendo mermadas. Entonces, ese es un primer escenario. Si se mantiene esa línea de confrontación, vamos a tener una agudización de los problemas políticos y sociales en este país, lo cual no es bueno. Segundo, y también está relacionado a esa línea de confrontación, no vamos a tener la capacidad de resolver de la mejor manera la grave crisis económica y financiera del Estado. Hemos alcanzado un nivel histórico de endeudamiento que, bueno, de las cifras hablaban de arriba del 90 del PIB que está ya comprometido, ¿no? Eso es serio y para resolver temas de ese tipo se requiere diálogo, no se puede resolver de manera unilateral, ¿no? Esas situaciones también están relacionadas con las condiciones de vida de la población. Un escenario de confrontación para nada va a llevar a mejorar las condiciones de vida de la población, sino a que queden en un segundo plano, porque en primer plano va a estar la confrontación política. Estos escenarios se van a definir también, o creo que puede ser determinante, el resultado electoral del próximo año, ¿no? Si el partido en el gobierno logra tener mayoría en la asamblea, pues obviamente eso va a reforzar su línea de confrontación. Acordémonos de que, y eso ha sido base de todas las repúblicas alrededor del mundo, el equilibrio de poder es fundamental para evitar los abusos. Abusos que terminan afectando al más humilde de los humildes, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Héctor Carrillo, y por supuesto, Kerlin Belloso, por haber estado participando en este espacio de entrevista. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. El tiempo se nos ha terminado, 10 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo toda esta información con la población. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a la población. Gracias a YSUCA por invitarnos a compartir un poco. FESPAD presentó Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. FESPAD, 32 años.